Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi podcast de Lenguaje Divino 1111. Yo soy Jackie Medina y este podcast fue creado justamente para poder hablar sobre temas relacionados a despertar espiritual desde mi experiencia y en base a lo que yo vengo transitando. Puede que no estés viviendo con exactitud el mismo proceso que yo, pero parte de lo que yo pueda decir acá pueda servirte, pueda funcionarte en tu propio proceso evolutivo, ¿sí? El día de hoy traigo este episodio que llamo cómo rescatar y cómo empoderar tu energía. Para mí me parece sumamente importante porque estamos hablando constantemente de sanación, de depuración, de limpieza, pero también ahora viene la parte de cómo nos empoderamos entonces, qué hay que hacer o cómo vengo haciendo yo en este caso dentro de mi proceso de sanación. Y cuando hablamos sobre rescatar y empoderar tu energía, no es convertirte en alguien nuevo, no. De hecho, parte de la idea que también lo pude constatar o lo he podido experimentar hace poco es recordarte, es volver a quien eras tú, porque todo esto que nosotros teníamos antes del despertar y antes de la caída del ego eran capas que nos estábamos quitando, eran capas que poco a poco hemos ido limpiando eso que estaba empañado y realmente estamos empezando a reconocernos. Yo empecé a reconocerme. Muchas veces nosotros también perdemos energía cuando de pronto nos negamos a aceptar algo, a aceptar que hay que hacer un cambio verdadero, porque eso implica que hay que revisarnos, hay que irnos hacia adentro. Y wow, eso implica mucho movimiento y a veces sencillamente pues uno no quiere. Entonces cuando tú te niegas a mirar, tú allí estás perdiendo parte de tu verdadera esencia, parte de tu verdadera energía. Cuando incluso callamos, cuando callamos por momentos en donde nosotros realmente nos queremos mostrar y decidimos hacer silencio, pues para no incomodar al otro, para no perturbar más lo que ya está a la vista. Entonces es como que, ay, no, esto mejor lo dejamos así. Y ahí tú te apagas. Cuando tú te apagas, tu energía se va perdiendo. Y eso es algo que hay que evitar, porque no hay que llegar a este punto de tener que apagarnos, porque eso se va sintiendo. Empiezas a drenar tu energía. También cuando sostienes vínculos de cualquier índole, ¿ok? Vínculos que no es recíproco. Vínculos donde te estás dando cuenta en donde eres tú quien está sosteniendo y del otro lado no estás recibiendo nada. O por el contrario, te están quitando energía y eso hace que cada vez te vayas debilitando hasta el punto en que logras ver, logras detectar que incluso tú ya no tienes nada que ofrecer porque te estuvieron arrebatando, incluso sin querer, porque tampoco vamos a enjuiciar acá que del otro lado todo es completamente negativo, todo también viene de la parte en cómo nosotros nos vamos manejando dentro de las dinámicas, dentro de ciertas dinámicas. Y cuando ya llega este punto en donde tú miras que efectivamente pues entregaste toda tu energía, después ¿cómo haces tú para recuperarla? ¿Sí? Entonces cuando tú caes en cuenta de esto, incluso de expectativas, cuando tú tienes esta mira de estar esperando ciertas cosas y que no necesariamente se van a dar de la forma como tú pensabas o el idealizar cosas y después llevas este golpe de frente cuando caes en cuenta de la realidad de que no era como tú lo habías diseñado. Eso también forma parte de el quitarte energía. Entonces cuando en vez de caer en la negación empiezas a reconocer todas estas cosas, quizás estas posibles fallas, que anteriormente no te habías permitido mirar, allí hay un gran avance, a pesar de que sientes que es un paso muy pequeño. Allí tú empiezas a darle un giro a todo esto y empieza el poder recuperar esta energía tuya. El primer paso para que tú puedas rescatar tu energía es justamente reconociendo
¿Dónde la estás regalando? Entonces, en ese sentido, pregúntate con honestidad en qué situaciones yo me siento más pequeño, yo me siento más pequeña. ¿Dónde me esfuerzo para ser aceptado? ¿Qué partes de mí estoy dejando atrás para encajar? Y aquí obviamente estamos hablando, no importa la edad que tengas, porque esto suele pasar más seguido o es más común de lo que nosotros pensamos. Solo que en ciertos momentos caemos en conciencia y ahí es donde empezamos a trabajar en pro de recuperar nuestra energía. Pero estas son preguntas reales. Estas son preguntas incluso que no tendrías que estar respondiéndole al resto, sino que te sinceres contigo. Porque justamente el empoderar tu energía empieza cuando dejas de pelear con tu sensibilidad. Esa también es otra parte importante. El pensar que mostrarte vulnerable, porque en el pasado, con otras dinámicas, con otras situaciones o lo que fuere, no resultó como esperabas, entonces hay una alta resistencia a mostrarte sensible, a mostrarte vulnerable, porque piensas que quizás todos van de la misma camada y no es así. Se supone que cuando tú empiezas a trabajar, a reconocer y a depurar, se van a empezar a alinear a ti personas que vayan en concordancia contigo. Y todas estas energías que de pronto te drenaron o sí, que pudieron haber opacado en parte quién eras, ya eso se va apartando poco a poco, paso a paso. Incluso tú vas dejando muchas personas atrás, situaciones atrás. Y ya en este punto no debería ser así. O estás encaminándote justamente a que esto no siga ocurriendo. Porque ya es más fácil para ti incluso poder detectarlo, poder palparlo. Cuando tú entiendes que sentir profundo no es debilidad, tú allí empiezas a cambiar la percepción, indiscutiblemente. Tú también empiezas a rescatar tu energía cuando justamente empiezas a poner límites y empiezas a poner límites sin culpa, porque de allí parte el hecho de que tú puedas descansar sin tener que justificarte. La frase cuando nosotros nos ponemos, no, bueno, que de pronto un evento, te invitan a un lugar, no quieres ir y en el pasado pudo haber sucedido que ibas sin tener las ganas para tener que estar allí, porque no querías, porque querías descansar, por lo que fuese. Y ahora no te quedas pensando, le voy a decir que no, pero le voy a decir que no porque es que en realidad yo no quiero ir porque resulta que yo me quiero quedar. No, sin tener que dar tanta explicación, sin sentir que tienes que justificar el por qué estás diciendo que no o el por qué estás diciendo que sí. Allí, de esa forma, tú te posicionas y tú te empoderas. Y que también es cierto que tú puedes ir paso a paso, con pequeños pasos, pero firmes, ¿sí? Eso también eh, abarca todo lo que tiene que ver con tu energía, porque tú allí te estás comprometiendo contigo y quizás con el resto. Eh, Cumples cuando dices que vas a hacer algo, pero el hecho de poder hacer las cosas, por muy mínimas que sean, eso a ti te posiciona y eso eleva tu energía. Tu energía femenina se empodera cuando tú te permites sentir, cuando tú te permites recibir y cuando tú te permites conectar altamente con tu intuición. Y tu energía masculina también se empodera cuando tú te sostienes, cuando tú te ordenas y cuando tú te eliges. Y cuando ambas dejan de pelearse entre sí, porque hay una lucha entre las energías, porque hay que buscar siempre un equilibrio entre ellas, tu energía se vuelve más clara, tu energía se vuelve más firme y tu energía se vuelve más amorosa inclusive. Rescatar tu energía no es elevarte por encima de nadie, es volver a tu eje, es volver a tu centro. Y cuando tú estás en tu centro, tú no necesitas estar demostrando nada, tú no necesitas forzar nada, tú no necesitas correr. Tú empiezas a entrar en calma, tú empiezas a entrar en equilibrio, tranquilidad. Ya no estás con la intensidad de querer resolverlo todo. Ya te encuentras incluso, si se pudo resolver, genial. Si no se pudo resolver hoy, pues se resolverá mañana. Ya son cuestiones de que
no te quita el sueño, no está constantemente en tu cabeza 24/7, sino que sabes que está el caos, pero también dejas entrar la tranquilidad. Y cuando eso ocurre, tu sola presencia empieza a hablar por ti. Este es un pequeño recordatorio de cómo puedes ayudarte a empoderar tus energías, de cómo puedes rescatarlas y de cómo puedes lidiar diariamente con tus situaciones, con tus cosas, cómo llevar a cabo entonces lo que tenías programado, si se cayó una programación, si no se cayó una programación, pero es el no caer en esta incertidumbre constante o estar en alerta constante, ¿sí? Si llegaste hasta el final, muchísimas gracias por poder escucharme, muchísimas gracias por permitirme estar unos minutos en tu vida. Estoy altamente agradecida porque estás acá conmigo. Si puedes compartir información también relacionada al tema del despertar espiritual, recuerda que esta es una comunidad en donde estamos todos justamente para apoyarnos y para seguir creciendo, seguir en constante avance espiritual y sobre todo emocional. Un abrazo a todos, bendecido día para ti y nos vemos en una próxima. Muchas gracias.